Entonces, en esta primera parte, donde vamos a ver los recursos que podemos utilizar para poder hacer los deberes en euskera, ayudarles a hacer los deberes a los niños y a las niñas en euskera, lo primero que vamos a ver son algunas aplicaciones que tenemos disponibles para instalar en nuestros teléfonos que nos pueden traducir de forma simultánea algunas cosas que podamos ver. Por ejemplo, si tenemos, podéis ver aquí una ficha en la que tenemos que trabajar o tienen que hacer una serie de cosas que no entendemos nada de lo que pone, entonces para poderles ayudar podemos descargar, por ejemplo, la aplicación Itzultzailea, que es un traductor que además también captura el texto que se encuentra en las imágenes y lo puede traducir. Entonces esta aplicación, que la podemos descargar desde Google Play o desde la App Store, cuando vamos a ella, arriba a la izquierda elegimos el idioma de origen, ¿vale? Pues el euskera, y a la derecha el idioma de destino, pues en este caso sería el castellano, ¿vale? Y seleccionamos la cámara porque lo que queremos es capturar el texto que hay en una foto. Entonces, seleccionamos la cámara. Ahora lo que haríamos sería sacar la foto del texto y lo que vamos a hacer es delimitar el texto que quiero traducir. Pues por ejemplo, yo solo quiero traducir este primer texto, ¿vale? Entonces le voy a dar a 2 y ya me pone, el texto me lo ha convertido, me lo ha puesto ya y le digo a Itzuli. Y ahora ya esa frase que me ha puesto ya la veo. Hay otra aplicación que podemos utilizar, que aunque no sea tan fiable en la traducción, también puede ser de bastante ayuda. Por ejemplo, que es el traductor de Google. Entonces el traductor de Google, lo seleccionamos, elegimos lo mismo, el idioma de origen y el idioma de destino, pues vamos a poner, por ejemplo, castellano, y aquí ya le damos a la cámara, y aquí lo que hace es que automáticamente, en directo, en el instante, va haciendo los cambios. Ya vemos, sistema de numeración decimal, lee y escribe los siguientes números en letras, escribe los siguientes números con dígitos. Entonces, vamos viendo lo que tenemos que hacer, aunque repito que no es tan fiable como el otro, nos puede resultar un poquito más útil porque vamos a hacer las cosas de una forma un poco más rápido. Imaginémonos ahora que yo tengo los textos en digital. ¿Cómo puedo traducir algo que tengo en un documento digital? Pues lo que podría hacer sería seleccionar y copiar el párrafo que yo quiero traducir, porque no me entero muy bien de lo que pone, y puedo utilizar traductores como por ejemplo Itzultzailea, que es la dirección itzultzailea.eus/traductor. Todos los recursos que vamos a ir dando luego los tenéis disponibles en un enlace que está en la descripción del vídeo de YouTube, que os lleva a la página de la Nafarroa, y ahí podréis ver todos los recursos. ¿Otro traductor que me puede valer? Pues el que tengo en euskadi.eus/traductor. Es el traductor neuronal. Entonces aquí lo mismo, elijo, pues quiero desde euskera a castellano. Y el texto que he copiado, bien sea de una página que tengo en digital o bien sea de una página web, de cualquier cosa, puedo pegarlo y traducirlo. Entonces, las aplicaciones OCR, que son de captura de texto, que están dentro de imágenes, el texto que yo tengo, veis como en la pantalla va capturando todo el texto que yo tengo, le doy a la T y ya tengo todo el texto capturado. Entonces, este texto, en las versiones de pago de estas aplicaciones, podríamos traducirlo instantáneamente o podríamos copiarlo y pegarlo en un traductor o lo que sea. A la hora de hacer los deberes con los niños y con las niñas, también tienen diferentes opciones para utilizar enciclopedias en euskera, ¿vale? Por ejemplo, la Wikipedia, ¿vale? Para buscar todo lo que necesiten para hacer sus tareas. Entonces tenemos la Wikipedia que podemos poner en euskera y por otro lado tenemos también la Chiquipedia, ¿vale? Que también podemos, en la página de eranafarroa.eus, tenemos la opción de poner la página en euskera o en castellano. Entonces yo iría a la parte castellano y aquí pues podría haber diferentes opciones para trabajar con ellos, si no sé euskera, pues cosas que tengo que hacer de la escuela de educación primaria, en educación secundaria, y tengo diferentes artículos y diferentes recursos que me pueden ir ayudando a la hora de hacer los deberes con ellos o con ellas o a la hora de trabajar diferentes aspectos. El navegador Chrome da la opción de traducir páginas web que están en diferentes idiomas a castellano. Por ejemplo, cosas que están en euskera podríamos verlas en castellano. ¿Para qué me puede servir? Pues por ejemplo tenemos una página muy interesante que es catalogoa.eus, que es el catálogo de productos en euskera. Tenemos un montón de juegos, libros, música, cómics, películas que podemos regalarle a los niños, por ejemplo ahora en Navidades. Y si yo no entiendo lo que pone aquí, automáticamente nos aparece aquí la opción de traducir esta página.
¿vale? Entonces, directamente cuando yo voy a una página que está en euskera, me va a dar la opción, si no tengo puesto el idioma euskera en el navegador, para que yo pueda traducir esa página al castellano, pues de euskera al español, y aquí ya lo veo todo en español. Puedo ver pues qué libros tengo, qué juguetes, qué música, y entonces puedo decidir pues qué puedo regalarles. Lo mismo, en esta página lo vuelvo a traducir y voy viendo, y me puede servir pues para ir viendo qué cosas puedo tener.